He visto en internet que hay un robot que se está haciendo muy famoso y también he visto personas que según están ganando mucho dinero con ese robot, ya que según el robot puede hacer trading por mí con inteligencia artificial y según la página del robot dice que me pueden dar de un 3.5 a un 4.2% diario, así que voy a gastar $50 para probar estos robots por 24 horas y poder mostrarte si gano esa cantidad de dinero que estas personas según están ganando o por el contrario pierdo dinero. Pero por favor, antes de comenzar, no tomes este video como un consejo de inversión o una asesoría financiera, ya que solamente soy yo mostrando mi experiencia con estos robots por 24 horas. Así que me voy a registrar. Aquí simplemente puedo registrarme con el teléfono o me puedo registrar directamente con el correo. Al momento de colocar el correo, he tenido que hacer clic en este botón para que se envíe un código. Es este, así que lo copio y estoy dentro. Me he pasado a la computadora para que sea más visible. En el apartado principal, como vemos abajo a la izquierda, si bajamos un poco, puedo mirar los tres robots principales que ofrece la página. Pero si hago clic en la parte inferior donde dice Financial, el sitio me muestra que en realidad tienen muchos más robots. Para este video me voy a gastar $52 para comprar el robot 0, el robot 1 y el robot 2. Y de esta manera podamos ver a detalle cuánto dinero genera cada uno y cuál podría en teoría ser el más rentable para mí. Así que de vuelta al apartado principal voy a hacer clic en este apartado que dice Wallet y en la parte superior tengo dos opciones, la de recarga y la de retiro. Voy a seleccionar la de la izquierda para que me dé las opciones de depósito. Me muestra que el depósito mínimo que se puede hacer en esta página es de $10. En este caso voy a seleccionar la opción de 50, bajo un poco y le doy al botón azul. Me envía hasta este apartado, en la parte superior me da la dirección donde voy a hacer el depósito y me dicen que me asegure que sea bajo la red TRC20 y que envíe la cantidad exacta de 50 USDT. Para esto tengo una hora, así que voy a mi cuenta de Binance, pero básicamente puede ser desde cualquier plataforma siempre y cuando yo envíe desde la red TRC20. La parte inferior pego la dirección que acabo de copiar y selecciono la red TRC20. Más abajo coloco la cantidad, pero recordemos que la página pide que sea el monto exacto de 50 USDT. Así que para ello debo enviar 50.80 ya que 0.80 es lo que cobra la red TRC20. Ya se ha ido el depósito, esperemos que llegue. En Binance dice que se está procesando, pero en la página donde me dan la dirección me dice que ya se ha detectado el pago, pero que toma algunos segundos en confirmarse en la red. Ahora sí, ya está completado. Si vengo hasta el apartado de la wallet, aquí ya puedo ver reflejado el depósito que acabo de hacer. Así que ahora lo que debo hacer es venirme hasta el apartado de Financial para comprar los bots. Primero voy a comprar el robot número 2, que tiene un costo de $1 su alquiler por 24 horas, pero necesito tener en la cuenta $30 para que en teoría este robot haga trading por mí y al final de las 24 horas me regrese de 2.08 a 2.11 centavos de dólar. Y de esta manera me pongo en el lugar de una persona que solo tuviera $30 para permitirse comprar este bot. En la página además miramos que hay más robots, pero necesitan de mayor capital. Pero como soy pobre, no puedo permitirme invertir en estos robots para probarlos. Así que cuando son las 2:59 del mediodía, voy a comprar los robots. Así que para comprarlo hago clic sobre el robot. Aquí me pregunta cuántas cantidades de robot quiero comprar. Le digo que solamente una y le doy al botón azul. Me aparece este anuncio donde me dice que después de comprar el robot debo activarlo porque si no, no va a comenzar a funcionar. Así que le doy al botón azul. Me envía hasta aquí. En la parte superior me dice que está inactivo, así que debo bajar un poco y hacer clic en este botón azul. Me dice que se van a usar 30 USDT de mi cuenta para activar este bot, pero no es que me lo van a quitar, simplemente es un capital con el que el robot va a comenzar a hacer trading en teoría.
le doy en el botón azul y confirmo. Inmediatamente puedo mirar en la parte superior que ya se están generando algunos USDT. De vuelta al apartado de Robux, ahora voy a comprar el Robux número 1 que no tiene costo de alquiler, por tanto es completamente gratis por 24 horas, pero necesito tener en la cuenta una cantidad de 10 USDT y luego de 24 horas el Robux me debe regresar 0.35 a 0.36 centavos de dólar. De esta manera me pongo en el lugar de una persona que solo tenga 10 dólares. Así que para comprarlo hago clic sobre el Robux, nuevamente me pregunta la cantidad, doy en el botón azul, voy a activarlo, bajo un poco, hago clic en el botón azul, me dice lo mismo, que se va a usar 10 dólares de mi capital para que comience el Robux a hacer trading y le doy en confirmar. Por último, voy a comprar el Robux 0, que tiene un costo de alquiler totalmente gratis, pero este Robux solo trabaja por 2 horas, pero necesito tener en la cuenta solo 5 USDT. Luego de 2 horas me debe regresar 0.01 céntimos de dólar, por lo que si quisiéramos tener activo el Robux durante las 24 horas deberíamos activarlo 6 veces. Sin embargo, lo voy a comprar para ponerme en el lugar de una persona que solo tenga 5 USDT, así que procedo a comprarlo y respectivamente a activarlo. De esta manera, si vengo en la parte inferior donde dice Financial y le doy al lado derecho donde dice Mine, aquí puedo ver los 3 robots que en este momento tengo en funcionamiento. Aproximadamente antes de las 3 de la tarde, este robot ya debe haber dejado de trabajar, por lo que en unas horas voy a volver para activarlo. Cuando son las 4:12, vuelvo a la página y me he dado cuenta que en el apartado de Mine ya aparece el Robux 0 y dice que se ha expirado. Pero por el contrario, el Robux 1 y el Robux 2 sí continúan haciéndolo. En la parte superior se ha generado hasta el momento 0.35 centavos de dólar en lo que va de tiempo. Si vengo al apartado de Mine, en la parte superior dice que tengo 9 dólares con un céntimo. Pero esto es porque habían quedado 4 dólares más 5 dólares que me regresó el Robux de mi capital y 0.01 que es lo que el Robux 0 a cada 2 horas. Así que bueno, nuevamente voy a comprar otro robot de 2 horas y lo voy a activar. Por otra parte, me he dado cuenta que en el apartado de terminal básicamente es hacer trading acá en la plataforma, donde puedo meter un short o puedo meter un long en el precio de Bitcoin. Pero sinceramente prefiero las plataformas como Binance o cualquier otra para hacer este tipo de cosas. Adicionalmente, en este apartado me he dado cuenta que hay una ruleta donde te dan un chance de girarla si es que compras algún Robux del nivel 2 al nivel 7, ya que previamente he comprado el Robux 2, entonces me han dado una oportunidad en la que he ganado 2 dólares y se me han acreditado el balance. Por tanto, en este momento con los 3 Robux activos tengo 6 dólares con un céntimo, por lo que he decidido comprar otro Robux número 0 y activarlo. Cuando son las 4:25 y con 4 Robux actualmente trabajando, los actualizaré el día de mañana para mostrarles el resultado final. Cuando son las 4:49 del 20 de octubre, ya se han completado las 24 horas. Y si vengo al apartado de Financial y luego a Mine, podemos mirar que ya los Robux están expirados y que ninguno está trabajando. Por tanto, en la parte superior no se me está generando nada. Algo que me ha llamado la atención es que si vengo en la parte superior derecha, donde está la bolsita de dinero, en la parte de abajo puedo ver como diferentes transacciones o intercambios que me hace pensar que estos son los intercambios que entre comillas el robot hace por mí para hacerme ganar dinero. Ahora que ningún robot está trabajando, veamos cuánto me ha generado cada uno. Por aquí tengo un Excel donde del lado izquierdo he colocado los BOB número 0 y del lado derecho tengo el BOG 1 y el BOG 2. El BOG número 0 lo he podido comprar y activar 11 veces durante estas 24 horas y el BOG 1 y 2
solo una vez porque eran de 24 horas. El box 0 me ha generado 0.014 multiplicado por 11, me da un total de 0.15 centavos. Si miramos la descripción del Robux 0, dice que nos darían 0.01 cada 2 horas, por lo que mirando el Excel, efectivamente sí cumplieron con eso. Mirando el Robux 1, dice que nos darían de 0.35 a 0.36, y mirando el Excel, sí, efectivamente me han dado 0.35. Y mirando por último el Robux número 2, dice que nos darían 2.08 a 2.11, y en efecto a mí me han dado 2.10. Suponiendo que solo tenga el box 0, esto me genera por día 0.15. Para saber cuánto me genera a la semana, simplemente lo multiplico por 7 y me da un total de $1.05. Para saber cuánto me da al mes, lo multiplico por 4 y me da 4.2. De igual manera he hecho con el box 1 y el box 2. Asumiendo que solo tenga el box 1, esto me generaría a la semana 2.45 y al mes 9.8. Pero el box número 2 tiene un alquiler por 24 horas de $1, por lo que realmente el Robux número 2 me estaría generando 30.80 al mes. Ahora voy a sumar todo lo que me ha generado los Robux. Me da un total de $2.60, pero también debo sumar $2 adicionales que me he ganado en este apartado, para de esta manera tener $4.60 ganados en estas 24 horas, que de estos 4.60 debo descontarme $1 del alquiler del Robux número 2, para de esta manera efectivamente quedar con $3.60, que son los que finalmente se ven reflejados en el saldo total. Ahora veamos si efectivamente este dinero lo podemos retirar. Así que voy al apartado principal, hago clic aquí en Wallet y en la parte superior podemos encontrar el botón para retirar. Lo primero que veo en la parte inferior es que se me va a cobrar una comisión del 2%, y más abajo también veo que el retiro mínimo es de $6. Asimismo que los retiros pueden demorarse hasta 24 horas. Tienen un grupo en Telegram y me he unido para estar al pendiente por cualquier novedad. Y antes que me pregunten cuál es la página, la he dejado en la descripción. En esta oportunidad voy a retirar $22 que voy a enviar directo a mi cuenta de Binance en la criptomoneda USDT a través de la red TRC20. Así que aquí está la dirección. Hago clic en esta flechita para poder pegar la dirección y le doy en el botón azul. Reviso que todo esté bien, aquí le doy al botón azul. Automáticamente en la parte superior se me ha descontado la cantidad que acabo de retirar y también se me ha marcado en el historial de retiro. Así que esperemos que llegue a Binance para poder terminar este video. No quiero convencerte de que este sitio sea bueno o sea malo. No tengo nada en contra de estas inversiones, pero me parece poco inteligente poner dinero que no estemos dispuestos a perder, ya que este tipo de sitios puede estar funcionando hoy, pero mañana pueden ya no estar. En lo personal, dejaré estos 31,62 que estoy dispuesto a perder para intentar ganar dinero con estos robots. Si logro recuperar, retiraré mi capital y solo dejaré las ganancias. Cuando han pasado 25-30 minutos, efectivamente aquí está el depósito, 21,56 de 22 que hemos retirado, pero 22 por el 2% entre 100 es igual a 0.44, que es lo que me han descontado y por eso llega 21,56. Para concluir, hemos visto que sí he logrado ganar algo de dinero con estos Robux en estas 24 horas. También hemos visto que efectivamente pagan, pero la realidad es que esto no va a durar toda la vida. Ya lo hemos visto en otras páginas de inversión. Si vas a entrar, por favor, no te dejes llevar por la avaricia. De igual manera, en el apartado de Mine podemos venir al apartado de Invite y aquí vamos a encontrar un enlace y tienes 3 niveles de referidos, es decir que si tus amigos invitan a otros amigos, tú vas a llevarte una pequeña comisión por esos amigos que tus invitados invitaron. Si te gustan estas pruebas, entonces también te va a gustar esta prueba que hice en el staking de Binance, donde pasé 30 días intentando ganar dinero en la plataforma de staking, poniendo $300 aproximadamente para mirar si perdía o ganaba dinero. Ese video lo tienes en pantalla